3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence starts. Wanna Geeks. No es tu cuerpo el que va a dar el salto, sino tu espíritu. Esta es una frase que dice el médico que está en la jaula en la que pone Bane a Bruce Wayne en la tercera y última película de la trilogía de Dark Knight Rises, dirigida por Christopher Nolan. Y me pareció una frase perfecta a propósito del tema que vamos a tratar, y es que llegó la Semana Santa y en Wanna Geeks quisimos hacer una reflexión al respecto. Y es que me parece que la sociedad actual pareciera que está cada vez más alejada de temas religiosos, pero ¿nos damos cuenta de lo mucho que ha permeado la religión en nuestros temas favoritos geeks? Pues esa es la reflexión. Está como siempre Joaco. ¿Cómo estás, Joaco? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pero tenemos a una que ya no la siento como invitada, sino ya parte nuclear de Wanna Geeks. Está Bárbara Desiré, que bueno, se las vuelvo a presentar. Estudió filosofía y marketing digital. Tiene años de experiencia como educadora y extensión de la cultura en universidades públicas. Actualmente trabaja en la UNAM y bueno, yo la considero una mujer muy brillante y profesional en toda la extensión de la palabra. Y por supuesto, amante del mundo geek. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muchísimas gracias por la invitación y por la bonita presentación. Yo también ya me siento parte de Wanna Geeks. Muchísimas gracias a toda la audiencia y por supuesto un gusto volver a saludar a Joaquín. Hola, ¿qué tal? No, es un gusto tenerte por acá de nuevo, Bárbara. Y bueno, a ver, llegó la Semana Santa, ¿no? Y pues pareciera que estamos muy alejados, pero bueno, antes de irnos de lleno, quiero dar un contexto rápido. Yo creo que ya no sabemos ni qué diablos, ¿no? Pero es la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo. O sea, la entrada a Jerusalén, la última cena, el Vía Crucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, es decir, el Viernes de Dolores. La fecha de celebración varía entre marzo y abril, según ahí unas calendarizaciones cristianas. Y esto nos invitó a la reflexión siguiente. A ver, la muerte y resurrección de Jesús se ha representado 1000 veces en el mundo geek. Es decir, algo así como la muerte de Neo y su regreso todopoderoso. Pareciera que el exterminio, el fin de Bruce Wayne en The Dark Knight Rises, cuando él se lleva la bomba y de repente regresa ya feliz y pleno. La emblemática muerte de Superman, ¿no? Que también resucita, ¿no? En los cómics. Y a ver, comienzo contigo, Bárbara. ¿Qué te parece que es lo que se quiere decir y representar constantemente con esta muerte y resurrección? O sea, parecería claro, pero quisiera conversar con ustedes respecto a esto. Bueno, yo creo que la resurrección tiene que ver con la promesa de ser algo más que carne. En el caso de la fe cristiana, pues es la prueba de que Jesús era divino, ¿no? Y que por ello, pues su muerte en la cruz no es la prueba de esa divinidad, sino más bien la resurrección en sí misma. La resurrección es la verdad central de las religiones cristianas. Ahora, en un plano más teológico y filosófico, creo que la resurrección tiene que ver con la trascendencia, que pues es un término de reflexión filosófica hoy y ayer. Aquello que está más allá del mundo natural y de los límites del cuerpo, y que está asociado a lo esencial, ¿no? O sea, hay algo que prevalece a la existencia, que es la esencia, ¿no? Entonces, la búsqueda
de la trascendencia tiene que ver con este intento de ser algo más que seres mortales, que ser seres finitos y buscar un camino para permanecer en el tiempo y el espacio. Y aquí vemos reflejado pues uno de los, creo, de los mayores temores de la humanidad, que es la finitud. Al ser humano le aterra la finitud, le aterra pensar que solo hay esto y nada más, ¿no? De ahí que la promesa de un más allá glorioso y que permanece y pues sigue siendo una idea tan seductora incluso hoy en nuestros días, ¿no? Y por eso la resurrección la vemos representada en estos contenidos como el pináculo de un proyecto que va más allá de lo humano. Neo, por ejemplo, Órale. pues es un elegido, ¿no? Superman, pues no es solo man, es Superman, ¿no? E incluso Bruce Wayne, a quien hace referencia, pues ha trascendido más allá de ser solo Bruce Wayne. Es para empezar un superhéroe, ¿no? Es alguien que ha rebasado los límites del cuerpo. Entonces, en ese sentido yo, bueno, y en otros más veo esa vigencia, ¿no? Y esa representación en la cultura y en diversos contenidos y plataformas, ¿no? Lo vemos en el cómic, lo vemos en las series, lo vemos en videojuegos y lo seguiremos viendo en el cine también. Claro. Wow, qué interesante que o sea, como desde el punto de vista de la resurrección, como el dejar una huella o hacerte más trascendental, ¿no? O sea, casi lo imaginé a un plano muy terrenal, como decir, no sé, las películas de Hitchcock son la resurrección de Cristo, ¿no? Dejando una huella ahí impresa. Pues yo creo que mientras viva la sociedad que como la entendemos, ahí se va a quedar, ¿no? Y es, a lo mejor no regresa en cuerpo, pero ahí está en espíritu, tal vez. Y eso se me hace bien interesante, ¿no? Dicho esto, ¿qué opinión te merece, Joaco? Que este mundo geek que amamos, tanto en videojuegos como, ya lo dijo Bárbara, en cómics, películas, series animadas, lo adapten tanto? ¿O por qué crees que se usen este tipo de recursos y estas historias para algo que, seamos honestos, es un poco menospreciado en los tiempos actuales, ¿no, Joaco? Muy interesante. Dice Sigmund Freud que las verdades contenidas en las doctrinas religiosas aparecen tan deformadas, tan sistemáticamente disfrazadas, que la inmensa mayoría de las personas no puede reconocerlas como tales, incluso cuando las tiene enfrente. Así es como empieza este maravilloso libro de El héroe de las mil máscaras de Joseph Campbell, que habla sobre un monomito o digamos un ubermito del cual surgen prácticamente todas las religiones y la mayoría de las historias. Dice que en todo el mundo, en todos los tiempos y en todas las circunstancias han florecido mitos del hombre que son la inspiración de absolutamente todo, y además tienen una eficacia muy asombrosa que conmueve e inspira a todos los creadores a lo largo de la historia, y se puede ver incluso en el más sencillo de los cuentos infantiles como puedes saborear al océano entero en cada gota. Porque los símbolos de la mitología no son en realidad un invento, no son fabricados, no los puedes mandar a hacer, ni tampoco los puedes suprimir permanentemente. Son espontáneos porque la psique de cada uno los lleva adentro de sí mismo, y en cada uno de nosotros, en nuestra fuerza creadora, está la semilla de esa misma inspiración universal, cósmica, lo cual pues sí es materia de reflexión. Estamos naturalmente condicionados a tener una narrativa espiritual, a inclinarnos sobre las mismas cosas y además a imprimir ese mismo patrón espiritual en todo lo que hacemos. Es probable que sí, o por lo menos esa es la tesis de Joseph Campbell, y creo que en el mundo geek por supuesto que no es la excepción. Incluso lo podemos ver repetido en muchísimas cosas, como ya acaban de mencionar algunas, y yo creo que durante el programa vamos a detallar algunas otras.
pero creo que tiene razón Campbell en esto, y por algo todas las mitologías del mundo tienen como que elementos muy similares. Hay algunos que te dirían que es una civilización en particular que invadió el mundo occidental y que trajo este relato, pero no, probablemente es algo que ya tenemos desde adentro. Y algunos de los creadores han tenido la misión perfectamente autodefinida de crear una nueva espiritualidad, de que con cuentos de hadas sencillos podamos tocar de alguna forma una fibra sensible que como dirían en Star Wars, somos parte de algo mucho más grande, y poder despertar cierto candor y cierta visión del mundo mucho más integral, que no necesariamente es material, salirnos un poco de la material e incorporarnos al canto. Y creo que además hay algunos géneros que son más propensos a esos, precisamente porque toda su idea es plantear estas preguntas, plantear preguntas entre lo material y lo espiritual, plantear preguntas en la esencia de lo que es ser humano y ponerlo en contraposición con la cosificación, digamos, de la humanidad que tenemos en el mundo moderno tecnológico. Pero sí, creo que ahí está, y por supuesto el relato de Jesús, la Semana Santa, el Vía Crucis, el sacrificio, la resurrección, el nacimiento virgen, todos estos son temas pues que se van repitiendo. Claro, fíjate, qué interesante sobre lo que dices del nacimiento virgen, porque también ese hito lo vemos repetido. Un ejemplo que tenemos aquí muy claro en Wanna Geeks, por ejemplo, que nos gusta tanto Star Wars, pues Anakin se plantea que nace de una mujer virgen, que de hecho es la fuerza la que lo, ¿no? La que lo constituye, pues, ¿no? Y a pesar de que, por ejemplo, Goku no sale de una mujer virgen, sí comparte este arquetipo de... O sea, de repente ya no nos damos ni cuenta, ¿no? Pero sí comparte este arquetipo de este niño que fue criado para iluminar a la humanidad, ¿no? Y así lo van tratando, y él es el que puede, y él es el que tiene el poder. ¿Qué nos quieren decir con esto, Bárbara? ¿O tú qué interpretas con esto, no? Porque de alguna manera nos dejan a mí me deja ya muy claro que hay elementos bíblicos en los sellos de todas estas todas estas historias. Y ya no digamos Superman, que Goku es el Superman de Japón, ¿no? Sí, hay, bueno, no solamente elementos bíblicos, sino como lo decía Joaquín, pues tenemos un montón de cosmovisiones, no solamente la judeocristiana, ¿no? Tenemos muchas representaciones pues hoy en día se puso muy de moda también la cosmovisión nórdica. Acabamos de ver un Wakanda Forever, en donde también se retoman como estos elementos mitológicos indígenas. Entonces tenemos para un buen rato, claro. Porque además pues es un ejercicio hermenéutico al infinito. O sea, vamos a tener interpretaciones y reinterpretaciones mientras humanidad haya. Volviendo a esta figura de Anakin, ¿no? Y uno de esos temas en los que he sido invitada aquí en Wanna Geeks, que es hablar sobre Star Wars, me parece que pues es justamente uno de los puntos que más nos molestó o les molestó a ciertas generaciones en cuanto a este arquetipo del Jedi, ¿no? El Jedi era el elegido, que es pues igual la figura de Jesús, y de pronto nos vienen a decir que cualquiera puede serlo, ¿no? Si claro. A nosotros nos gusta y nos seduce la idea del elegido, del único, ¿no? Y pues por eso es que es un arquetipo tan seductor, ¿no? Y de ahí su vigencia, tanto su figura como su mensaje, hablando específicamente de la figura de Jesús. Me parece que Jesucristo es un mapa para buscar el sentido más profundo de nuestra vida y resolver el eterno dilema de nuestra identidad, ¿no? Porque por eso también es que son tan vigentes las religiones, ¿no? Por esta búsqueda eterna de la identidad.
Entonces, yo creo que las aproximaciones a Jesús son muchas y variadas. Podemos quedarnos con una lectura muy literal, que me parece que es la más pueril, pero al mismo tiempo la más explotable en estos contenidos, ¿no? Del videojuego, de la serie, ¿no? Pero también podemos darle una lectura más histórica y crítica, una lectura, por supuesto, teológica, y también hoy en día creo que podemos darle una lectura más existencial, más meditativa e incluso más poética. En lo personal, a mí me gusta mucho la figura de Jesucristo, no como el Hijo de Dios, ¿no? De hecho, esa figura me irrita bastante porque me parece que lo despoja de todo virtuosismo, pero me gusta mucho la figura de Jesús, claro, como un rebelde y como un poeta, ¿no? Me parece extraordinaria su sensibilidad para captar las necesidades que subyacen a la naturaleza humana, su magnífica habilidad para atrapar el imaginario de sus oyentes y su fortaleza para pregonar con el ejemplo. O sea, vamos, es ¡Wow! Eso está potente. Fue un hombre que le dio una hematohidrosis del estrés por el que tuvo que pasar, ¿no? Porque sabía lo que se le venía, que es esta vía crucis, ¿no? Hay por ahí alguna película muy interesante sobre la última tentación de Cristo que se las recomiendo muchísimo, con Willem Dafoe. De Scorsese, ¿no? Ajá, y ahí podemos ver pues toda esta agonía por la que tuvo que pasar, porque sabía que su manera de trascender era a través de la palabra. Es ese viaje del héroe del que también hemos hablado aquí. El viaje del héroe es el viaje de Jesús. Él también tuvo su momento de duda, él también sintió que se ahogaba en las tinieblas, y con ello nos vino a enseñar que para que haya luz tiene que haber oscuridad. Es ese equilibrio de la polaridad que vamos a ver muy reflejada también en todo, o sea, en el cómic, en el cine. Vamos a ver siempre este equilibrio de la polaridad y esta enseñanza de que pues la luz y la sombra son dos caras de una misma moneda, ¿no? Wow, tus palabras hasta me conmovieron, Bárbara. Porque es verdad, o sea, en figuras como el mismo Goku, como el mismo Bruce Wayne, ¿no? La verdad es que ellos tienen la responsabilidad que nadie más tiene, y ellos pregonan con el ejemplo, ¿no? Y para ser claros, creo que no es que estemos hablando precisamente de la existencia de un ser llamado Jesús, que es la deidad de los cristianos, sino para lo que representa y lo que nos dice a nosotros mismos, ¿no? Es lo que como que comentas, como un mapa del ser. Y de hecho, nada más para irritar todavía más a los que odian a las nuevas versiones de Star Wars, hay algunas interpretaciones que dicen que justo Jesús representa eso, que todos pueden ser como Él. Uh-huh. Todos son el Hijo de Dios. Bueno, es que o sea, esa es que esa tiene que hacer la aspiración moral, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, una de las interpretaciones que a mí más me gusta sobre la figura de Jesús es la que hizo William Blake. Yo les recomiendo muchísimo un libro que se llama, bueno, de él, que es Matrimonio del Cielo y el Infierno, y precisamente lo coloco acá como el primer gran rebelde en la historia de la humanidad, y esa es una interpretación que a mí me seduce bastante, ¿no? Y con sus claros y sus oscuros, por supuesto, ¿no? Pero pues es este sentido más poético, ¿no? Y más alcanzable, claro, porque ¿de qué nos sirve pues algo inalcanzable para el resto de los pobres mortales? Claro, no. Una vez yo estuve en una charla con filósofos, con el doctor Zagal y José Manuel Cuellar, que son filósofos con una trayectoria muy importante. Y en esta conversación yo les hacía el cuestionamiento sobre los tratados filosóficos como un ensayo o la transmisión de conocimiento a través del arte, que si no era un engaño el filósofo y necesitábamos de artistas.
ellos se rieron y dijeron, no me digas esto porque es la gran disyuntiva en la que nos encontramos o la gran pregunta que no queremos responder los filósofos, ¿no? Y después de esto yo les pregunté, ¿y qué sería Jesús? Y el doctor Zagal y José Manuel Cuellar conciliaron que dijeron, o sea, respecto a lo que tú dices justo, dijeron, yo creo que sería un gran artista. Y claro, este gran poeta, este gran rebelde que va transmitiendo sus conocimientos y desde ahí, pues también podemos concebir nuestras figuras pop geek que más hemos querido, ¿no? Como a lo mejor Goku, el gran artista de las artes marciales y Bruce Wayne, ¿no? O sea, el gran hacedor del bien. Dicho esto y aventándonos todo emoción hacia este tipo de figuras, ¿crees, Joaco, que ya se nos acabaron las historias que contar más allá de este gran relato sobre un arquetipo de la bondad y el virtuosismo que es Jesús? No, para nada. O sea, ¿crees que...? Ok, adelante. No, yo creo que más bien podemos tomar estos elementos del monomito para plantearnos preguntas diferentes para nuestro contexto en particular. Si quieres que entre en materia, te puedo dar unos ejemplos. He estado hablando mucho de Goku, de Superman, se habló de Star Wars. Voy a empezar con uno sencillo. Terminator, de 1984, una excelente película. La cacería de Sarah Connor, para que no pueda concebir un Mesías profetizado, tiene claros paralelos con el relato bíblico del asesinato de los inocentes de Herodes, una profecía del futuro que los romanos quieren evitar a toda costa, porque ahí viene alguien que los va a derrocar. Viene con otras profecías, que es el levantamiento de las máquinas, a las cuales los rebeldes llaman el día del juicio. John Connor es esta figura mesiánica que lidera una nueva revuelta contra las máquinas y es el salvador de la humanidad. Es de notar que el padre de John es desconocido para ambos lados del conflicto y resulta al final ser también algo sobrenatural, un visitante del futuro. Esto tiene cierta ironía, se me olvida ahorita la palabra en griego de esta figura narrativa en la que la tragedia llega cuando el personaje se da cuenta de que sus propias acciones para evitar el destino son los que provocan su caída, que es lo que le pasa a las máquinas en este caso. En la segunda película, el Terminator hace la función del Bautista, mostrando a John la realidad sobre el mundo más grande, sobre este futuro y su papel y propósito como salvador de la humanidad. John y Sarah tienen la verdad en los labios, esta cosa que es cierta y que nadie los quiere escuchar. Incluso Sarah Connor está en un manicomio precisamente por profetizar esto. A los dos se les representa como estos radicales actuando de manera brutal e inmoral por este bien mayor que solo ellos conocen y al que quieren despertar a toda la humanidad. La cuarta película se llama Salvación, en donde hay una clara metáfora de sacrificio y resurrección y redención, en este caso de un personaje que se da cuenta al final de que es un androide y decide dar su corazón para que John Connor se salve y por lo tanto la humanidad se redima. Puedo continuar con todo esto. Por ejemplo, hablaban de Superman, creado por Jerry Siegel y Joel Shuster, que son dos inmigrantes judíos. Superman mezcla dos símbolos del Viejo Testamento con la angustia de la experiencia de muchos inmigrantes judíos en Estados Unidos de la época. Voy a empezar con lo segundo: la migración en aras de la supervivencia, un trabajador rural que se tiene que salir del campo para dedicarse a las letras, alguien que tiene una identidad dual que tiene que esconder porque su verdadera identidad sería incomprendida. Eso, digamos, es la ansiedad de ser judío en Norteamérica. Pero la religión es más interesante en donde es menos obvia. Podemos ver muchas alegorías de Cristo, si queremos, en cualquier salvador que desciende de los cielos, que es extrahumano, pero que tiene la apariencia humana y que es un símbolo moral y de rectitud. Cuando el faraón, por ejemplo, ordena ejecutar a todos los niños varones de los esclavos, un asesinato de los inocentes, pero del Viejo Testamento, y lo hace también para evitar una profecía, Moisés es puesto en una canasta y en el río y escapa.
Esto lo vemos exactamente en Superman, lo vemos en Dragon Ball y si quieren en Willow, también empieza así la película. Este niño llega con padres adoptivos que le enseñan una vida pues más apegada a la tierra. Superman escapa de esta canasta de Krypton cuando sus padres lo dejan ir para salvarlo de la explosión del sol. Quizá podemos ver una metáfora del faraón en este sol que explota. El propio nombre Kal-El tiene un significado hebreo porque la palabra El es normalmente a lo que se refieren como Dios, Elohim. También es la base para muchos nombres de connotaciones obvias de origen judío como Gabriel, Miguel o Israel. Si bien en muchas películas la trama de la muerte y resurrección de Superman es muy común, quiero aquí hacer una recomendación del cómic Superman All Star, que se va hasta la cocina con estas metáforas. El cómic rescata mucha de la esencia más espiritual de Superman, entendida esta como candor y la capacidad de ver la bondad en el otro y de percibir la maravilla de todas las cosas más simples, ver al mundo desde una esencia milagrosa y descubrir que todo el mundo tiene una capacidad redentora, sobre todo las personas que lo confrontan y que lo están tratando de matar. No es Superman quien descubre esta cualidad divina, sino el lector, a través de sus villanos derrotados, y los derrota con puritita compasión y con puritito amor, no tanto a puñetazos. La metáfora finalmente se completa cuando, para salvar a la humanidad, spoilers, Superman se va volando al sol. Y el cómic acaba ahí, con la ascensión de Superman que abandona la Tierra para cuidarnos a todos desde lo alto. Wow. Es, en mi opinión, el mejor cómic de Superman que hay. Si lo pueden conseguir, está por ahí. Pero como que Superman es más bien una metáfora de Moisés, como Goku también lo es, que también escapa de un asesinato por parte de algún emperador y que además es el elegido que fue profetizado. Es el Super Saiyajin de la leyenda y el asesinato fue precisamente creado para evitar esta profecía. Claro. Entonces lo podemos ver en muchas partes. Tengo otras muchísimas películas como Matrix, donde además estos símbolos no están tan ocultos, son muy obvios. O Prometheus, en donde también son muy obvios desde el propio nombre de la película. Creo que la ciencia ficción es se da mucho para esto, porque trata esta tensión en donde al parecer ya no somos especiales, en donde los seres humanos hemos perdido nuestra esencia sagrada. La ciencia, que está enraizada por supuesto en el materialismo, ve a la humanidad en realidad como máquinas biológicas que pueden ser cosificadas o imitadas o de plano clonadas y expandidas. El más fuerte en este caso es quizá Ghost in the Shell, que dice que la identidad, por lo tanto el alma, no es más que un constructo, una creencia, un relato que nos contamos a nosotros mismos y que es susceptible de alteración o de desprogramación. Entonces, con esta tensión que existe en la sociedad actual entre si somos sagrados o en realidad nada más somos cosas, se puede diluir en la anécdota esta misma lucha entre el materialismo y el misticismo, que además ya habíamos comentado que es la base, por ejemplo, del Señor de los Anillos, en donde la técnica se opone al espíritu. Y también en Star Wars, es muy prevalente en Star Wars. Lo podemos reducir con la frase Vader es más máquina que hombre. Y finalmente el despertar espiritual, por lo tanto la resurrección metafórica de Luke Skywalker, es cuando deja de confiar en la máquina para confiar en la fe. Claro. Y justo es un poco lo que propone también el médico a Bruce Wayne cuando está en el hoyo, que le dice, no es tu cuerpo, ten el espíritu, la fuerza y la fe para poder brincar. Y justo cuando Bruce lo hace, de hecho se quita sus ataduras y se prepara para el viaje. Y todos muy conmovidos lo observan cuando no está atado a la soga y logra hacer el brinco, ¿no? Eso me parece poderoso y maravilloso. Y no sé, a lo mejor es lo que dices, Joaco. A veces en lo pop es la nueva espiritualidad, y no lo digo por la religiosidad institucional que nos aprisiona, sino al contrario,
que nos puede ayudar a liberarnos, ¿no? Y eso es bello. ¿Creen? A ver, ya vamos con una de las preguntas finales, Bárbara. A pesar de que es muy evidente del arquetipo de Jesús y de los conceptos bíblicos que hay en nuestra cultura geek, pop, y que tenemos una concepción de la vida, la verdad es que preponderantemente desde el entendimiento cristiano, por lo menos en la sociedad occidental, ¿no? Uh-huh. ¿Será así o sea, seguiremos muchos años más influenciados por estas perspectivas bíblicas? ¿O está a punto de iniciar otra era? Porque algunas personas creen que ya está por terminar esta época con las referencias bíblicas y que Jesús era todo, porque vivimos en una sociedad muy diferente. ¿Crees que vayan a cambiar las narrativas o crees que sigamos con muchos años más? Híjole, yo creo como Joaquín, la figura de Jesús y junto con la mitología judio-cristiana, todas las mitologías que explican el origen y naturaleza, no se generan, pero no se destruyen, solo se van a transformar. Wow. Volviendo a esto de lo que tú decías de las instituciones, yo creo que sí hay como hay un cuestionamiento, ¿no? Eso definitivamente sí hay un cuestionamiento hacia las instituciones religiosas. Creo que así hay como una mayor vigilancia, hay un sentido de renovación que las propias instituciones tienen para sentirse vigentes, pero una cosa es la institución religiosa y otra cosa pues son la fe, los valores y la cosmovisión que ofrece una religión. Y en ese sentido yo no creo que vaya a terminar, ni por supuesto que haya un distanciamiento, ¿no? Okay. Yo creo que en la medida en que prevalezca la necesidad humana de explicarse el todo, porque sí somos todavía muy, muy absolutistas, ¿no? Somos muy ambiciosos al querernos explicar el todo, es decir, el origen, la razón de ser, si es que hay una razón de ser, necesitamos un porqué de lo que sucede, ¿sí? Porque el mundo nos aparece caótico, injusto. Hoy en día no hablamos de un universo, sino de universos, entonces eso nos parece cada vez más inescrutable. En ese sentido es que necesitamos pues de que nos den un sentido de existencia, ¿no? O sea, y eso, que nos lo den, porque esto de buscarlo por cuenta propia requiere esfuerzo, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces, y además necesitamos no sentirnos solos y lidiar con ese miedo constante de la finitud que ya había mencionado, ¿no? O sea, el que haya algo, alguien que te vigile, bueno, no solamente te regula, sino que además, pues hasta te hace sentir, pues te da una palmadita en la espalda, ¿no? De tranquilo, aquí estoy yo. En fin, creo que necesitamos, mientras sigamos teniendo estas preguntas, grandes preguntas sobre la existencia, vamos a seguir necesitando respuestas concretas, que es lo que nos dan las religiones. Entonces, yo creo que en esa medida las religiones y las múltiples reinterpretaciones y sus representaciones en los contenidos van a seguir vigentes y yo creo que no solamente eso, de hecho yo creo que en este momento nos encontramos en un apogeo de esos personajes y de esas figuras y de esos mitos religiosos. Yo creo que sí vemos un apogeo en las series de televisión. Está a punto de estrenarse una serie de Netflix que es The Chosen One. Lo vemos en los videojuegos. God of War siempre ha hecho estas referencias a otras cosmologías y bueno, también lo está haciendo ahora con la cosmovisión judio-cristiana. Cómics, pues bueno, hay cómics sobre Jesús en sí mismo, ¿no? O sea, no solamente estas no solamente estas representaciones tal cual, sino como ya los hacía referencia Joaquín, o sea, estos mitos que son reconfigurados
y que los vemos en un Neo, lo vemos en un Goku, lo vemos en un universo de Star Wars, porque incluso esas mismas mitologías son reinterpretaciones, ¿no? El mito de Noé, que es un mito bíblico, bueno, pues en sí es pues es un plagio de un mito sumerio, ¿no? O sea, en sí misma Claro. la Biblia también es una reinterpretación o rescate de otras mitologías. Entonces, Aglomeración, ¿no? sí, sí, sí. ¿no? Y Entonces adaptación. yo creo que seguiremos viéndolo de aquí para el real y da mucho, da mucho tela de qué cortar. Qué impacto, ¿no? La próxima vez que veas The Dark Knight Rises o leas Superman All Star y que critiques a la Biblia, piénsalo 2 veces. A lo mejor esa es la nueva Biblia y no te habías dado cuenta, ¿no? Bueno, la disputa entre lo sacro y lo profano, ay, es una, Órale. pues eso, o sea, Está, es harto ta- ta- deliciosa. Está potente. Bueno, ya antes de pasar a los datos curiosos, quisiera hacer una pausita comercial y regresamos en unos segundicos. Pues bueno, ya regresamos de la pausa y me voy directamente con los datos curiosos. Y es que nada más para que vean las similitudes, ¿no? Que Neo, así como Jesús, tiene su significado de Cristo de ungido, pues Neo, el significado de esa palabra es el elegido. Y pues bueno, el elegido, ahí lo dejan muy claro, liberará a la raza humana de sus ataduras y demás. Ya habíamos ahondado un poquito de esto, pero bueno, lo dejamos aquí más claro. Otro dato curioso sobre Jesús y para los amantes de Naruto, pues bueno, tenemos al sabio de los 6 caminos, que es el padre de los ninja, el que permitió que los ninjas tuvieran chakra y comparte muchísimas similitudes con Jesús y con los iniciados, ¿no? Con Buda y con todos este tipo de arquetipos de los elegidos. Y es tal cual, muchas de las circunstancias bíblicas las mencionan también para el padre de los ninja de Naruto. Y una cosa más, por si les queda duda de la influencia que tiene, no solo en el cine, y no solo en la animación, y no solo en el cómic, ahí les va otro dato. La mayoría de los personajes, tanto protagónicos como antagónicos de Final Fantasy, en especial de los primeros, que son hasta críticas hacia las religiones, están basados no solo en constitución, sino en nombre también de arquetipos bíblicos. Entonces, bueno, en videojuegos, cómics, caricaturas, películas, bla, 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 y esto no se acaba. Seguro hay juegos de mesa incluso de Cristo renacido. Recomiéndonoslos. Y dicho esto, acabando los datos curiosos, quisiera pasar a nuestras conclusiones y comenzamos contigo, Joaco. Tu conclusión sobre la Semana Santa y todos estos aspectos bíblicos que comparten nuestros contenidos geeks. Pues sí, como bien dices, creo que en tus datos curiosos me parece que más allá de lo cristiano hay muchos elementos del monomito. Lo que dices sobre el sabio de los 6 caminos es porque es Buda. Me gustaría hablar toda una hora de Naruto si se pudiera en alguna ocasión, vale la pena. Tengo mucho que decir al respecto, pero bueno, ya pasando a las conclusiones, sucede que cuando la sociedad deja, digamos, su etapa mitológica y se vuelve cada vez más secular, las imágenes místicas claves de la civilización se empiezan a esconder como agujas en el pajar. Como dije, se diluyen en la anécdota y se vuelven una racionalización secundaria y ya no las podemos distinguir claramente. Y para volverlas a ver, para distinguirlas, las tienes que buscar activamente, no nada más en sus aplicaciones modernas más interesantes, sino como huellas inspiradoras de un pasado iluminado. Cuando finalmente las encuentras, entonces todas estas áreas de la iconografía hace mucho muertas, olvidadas, empiezan a volver a tener un significado humano, permanente
y eterno. Y aquí lo que tendría que decir es que las hemos olvidado porque ya no tienen el mismo sentido y ya no son del todo aprobadas, como aquí mencionamos. A veces las recibimos con cierto rechazo, pero tienen un significado espiritual trascendental que no vemos porque las vemos como un relato gastado, pero que si las empezamos a pensar bien, empiezan otra vez a cobrar su sentido y podemos volver a tener conexión con esto que es vasto y además es común en todos nosotros. Y nada más a manera de colofón tendría que decir que no basta con saberlo, no basta con reconocer estas imágenes. Hay una enorme diferencia entre conocer el camino y caminarlo. Y mi propuesta es empezar a caminarlo. ¡Wow! Wow. Gran conclusión. Gran conclusión. Adelante, Bárbara, ahora tu turno de concluir. Híjole, creo que seguiremos viendo reinterpretaciones, incluso en otras plataformas, en otras dimensiones, sobre todas estas cosmovisiones que, insisto, ahorita nos centramos mucho en el judeocristianismo, pero no es la única. Vamos a seguir viendo todas estas otras cosmologías que suelen llamarse o conocerse como paganas también. Por ahí. Is the one and only. Bárbara, no es cierto. No es cierto. Pero además, fíjate, volviendo al cristianismo, todavía hay un montón de figuras femeninas por explotar, que seguramente eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Porque pues precisamente su vigencia radica en que responda o represente los valores o las necesidades actuales, ¿no? De la sociedad actual. Entonces seguramente veremos una María Magdalena completamente reinterpretada, una María misma también, y otras figuras femeninas, ¿no? Entonces pues creo que yo me uno a recorrer el camino junto con Joaco. Porque hay todo un mundo que explotar ahí, ¿no? O sea, sé que podemos llegar a tener como una postura muy tajante en torno a las instituciones religiosas, pero creo que hay otros sentidos para explotar a las religiones. Religión etimológicamente quiere decir religae, que tiene que ver con la unión. Y yo creo que hoy en día estamos como ante una necesidad muy imperiosa de unirnos como humanidad. Entonces, en ese sentido creo que hay mucho por recuperar y de volver a los mitos. Nos ofrecen sabiduría y nos ofrecen conocimiento que no debemos dar por sentado como ya antiguo o que no tiene nada más para ofrecernos, ¿no? Precisamente la hermenéutica es este arte de reinterpretar, y en esa medida es que vamos a seguir teniendo su vigencia y podamos seguir explicándonos lo que acaece, ¿no? Que eso es algo de lo cual siempre vamos a necesitar. Claro. Grandes conclusiones, creo que no las voy a poder superar, pero yo me quiero despedir con... A veces se nos hace bien fácil agarrar y criticar las religiones, ¿no? O qué tontería la Biblia, qué tontería no sé qué, y bla, 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 puro escupir. Ojo, no estoy queriendo decir que se adoctrinen y vayan y se hagan religiosos y se unan a una, pero de repente no nos damos cuenta que estamos aplaudiendo exactamente lo mismo que repudiamos, pero con la cara de Neo, con la cara de Naruto o con la cara de Goku. Y yo creo que más allá de no insulten, no, eso hagan lo que quieran, pero de repente pues ahí quedamos expuestos, que no sabemos ni qué estamos consumiendo, ni qué estamos odiando, ni quiénes somos nosotros, ni por qué decimos las cosas. Entonces hay que prestar más atención de nosotros, de nuestro entorno, porque es beneficioso para nosotros mismos, ¿no? Y creo que este podcast sirve para esas reflexiones, más allá de los adoctrinamientos o de decir que las religiones judeocristianas están bien o están mal o lo que sea.
encontrar el valor de lo que a veces se nos quiere decir para poder liberarnos, así como Bruce Wayne cuando salió del hoyo, o así como Jesús cuando llegó a ayudar a una niña, ¿no? Y nada, pues yo quisiera agradecerles. Llegamos al final de Wanna Geeks. Gracias, Héctor, en los controles. Gracias, Joaquín, con tus análisis tan espectaculares como siempre. Gracias, Bárbara, por ya formar parte del team. La verdad es que tus comentarios, análisis y perspectivas me parecen no solo muy valiosas, sino únicas. Y bueno, gracias Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Esto fue Wanna Geeks de la Semana Santa. Y bueno, nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.